Buenos días, agradecida por la invitación a este congreso virtual, a todos sus organizadores y muy contenta por el interés que tenemos en común quienes trabajamos en esta especialidad de mantenernos actualizados. En esta ocasión les voy a conversar de la tecnología Sonocine Aubus, que no es más que un ultrasonido automatizado de mama entera. Aún a pesar de los gastos en pesquisa para cáncer de mama, siguen muriendo más de 40.000 mujeres por esta enfermedad en los Estados Unidos y lamentablemente continúa siendo la principal causa de muerte en mujeres entre 35 y 40 años en la mayoría de los países, por lo que no es descabellado pensar en la necesidad de un nuevo enfoque, sobre todo cuando vemos testimonios de mujeres tan jóvenes que siguen padeciendo la enfermedad y no hay un protocolo adecuado para ellas de pesquisa. Las cifras siguen siendo alarmantes. Una de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama. En América Latina y el Caribe, el cáncer de mama supone el 27% de los nuevos casos y el 16% de las muertes por cáncer, datos no muy alejados de los encontrados en Estados Unidos y Canadá, sobre todo cuando se sabe que cuando el cáncer de mama se diagnostica de pequeño tamaño, específicamente menor a 1 centímetro, la sobrevida en 5 años es del 95%. Es cierto que gracias a las campañas de concientización las mujeres se han adherido más a realizarse sus chequeos anualmente, así como es cierto que los equipos actuales de mamografía y ultrasonido son más modernos y con mejoras técnicas, como el caso de la tomosíntesis, que es mamografía 3D. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha detectado un aumento progresivo en la incidencia de esta enfermedad en América Latina, aunque no se sabe realmente la causa de esto. Se conoce que más de 10% de los casos diagnosticados y más de 10% de las muertes por cáncer de mama se dan en pacientes menores de 45 años. Pero además, en los últimos años se ha detectado un aumento de los casos diagnosticados de un 2, 5 y 8,5% en edades correspondientes entre 30 a 35, 35 a 40 y 40 a 44 años respectivamente. Y esto es preocupante porque en menores de 40 años no hay un protocolo de pesquisa bien establecido para la población común. Por otro lado, se espera que para el 2030 se produzca un aumento de cáncer de mama en América Latina con más de 570.000 casos nuevos y 130.000 muertes por cáncer de mama. Esto es verdaderamente preocupante. Hasta la actualidad, la mamografía sigue siendo el único método recomendado para la pesquisa de cáncer de mama y el único método que ha logrado reducir la mortalidad por cáncer de mama a través del diagnóstico precoz. Sin embargo, esto es cierto para mayores de 40 años, pero tiene limitantes como son las mamas densas, por lo que no puede incluirse como método de pesquisa en menores de 40 años o de 35 años en el caso de Venezuela, y que las probabilidades del cáncer de intervalo sigue siendo mayor en mama densa. Algo importante es que, aún a pesar de las nuevas tecnologías desarrolladas para este método, no ha habido mejoría significativa en la tasa de mortalidad en el transcurso de los últimos años. Obviamente, nuestro enfoque del problema ha sido inadecuado. Si bien la mamografía funciona razonablemente bien para mujeres con mamas adiposas, no hace tan buen trabajo para mujeres con tejido mamario denso o mujeres con implantes mamarios. Todos conocemos las categorías de densidad mamaria establecidas por el Colegio Americano de Radiología y es indiscutible que a mayor densidad del tejido mamario, menor sensibilidad de la mamografía, lo que da como resultado que cánceres muy pequeños, incluso no tan pequeños, pasen de ser percibidos en un estudio de pesquisa en una paciente con mama densa o en una paciente con implantes mamarios. Pero ¿qué tan común es el tejido mamario denso? Por ejemplo, en Estados Unidos el 40-50% de la población tiene mama densa e incluso hay países asiáticos donde hasta el 70% de las mujeres tienen mamas densas y como consecuencia se pueden perder lesiones por el método de mamografía utilizándolo solo como screening. Un dato muy importante es que el 70% de los cánceres de mama ocurren en mujeres con tejido mamario denso, dato que responde a la pregunta de por qué en los últimos años la tasa de mortalidad no ha mejorado significativamente. Es por esto que más del 50% de los cánceres de mama se pierden en mujeres con tejido mamario denso en la mamografía e incluso en la tomosíntesis, porque el principio físico sigue siendo el mismo. Entonces, ¿representa o no un problema el tejido mamario denso? Indudablemente, no es lo mismo encontrar un pequeño cáncer en una mama adiposa que un cáncer de mama, así no sea pequeño en una mama densa, porque las lesiones radiodensas se esconden en la densidad del tejido glandular y es como buscar una bola de nieve en una tormenta de nieve. Tanto es así que ya se conoce que el tejido mamario denso es un factor de riesgo para el cáncer de mama y es por eso que en los Estados Unidos se establece una ley federal donde se le impone al médico radiólogo comunicarle a la paciente escrito o verbalmente qué tipo de densidad de tejido mamario tiene para que ella tenga la posibilidad de hacerse su estudio complementario para la adecuada evaluación de su tejido.
Otro escenario son las pacientes portadoras de implantes mamarios, en quienes la mamografía sigue siendo el método recomendado para pesquisa. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las prótesis son radioopacas e impiden la compresión uniforme del tejido mamario, estimándose que hasta un 25% del tejido mamario deja de ser evaluado, y esto conduce a interferencia o retraso en el diagnóstico de cáncer de mama. Por lo tanto, las mamas densas requieren fundamentalmente un enfoque de cribado o pesquisa diferente a las mamas adiposas, y las pacientes portadoras de implantes mamarios también. El diagnóstico precoz nos permite disminuir la tasa de mortalidad por cáncer de mama, pero ¿cómo? Cuando de las lesiones que vemos el 40-50% son menores de 1 centímetro, cuando de esas alteraciones un 20-30% son carcinomas ductales in situ y cuando los ganglios positivos son menores al 20%. Entonces, necesitamos un método que nos acerque a detectarlos a ese nivel. La mamografía de pesquisa, hablando en términos de pesquisa, esa mamografía que se hace solo en dos proyecciones, lamentablemente no detecta cánceres particularmente pequeños en mamas densas. En la actualidad existe un método, Sonosine August, que detecta todos los cánceres entre 5 y 10 milímetros hasta 3 milímetros, cánceres invasivos de mama, especialmente en mamas densas. Es una tecnología que ha alcanzado a diagnosticar hasta 20% de carcinomas ductales in situ en las últimas series y nos permite la visualización de ganglios positivos, y todo en un solo tiempo exploratorio. ¿Pero qué es tan importante eso que hablamos de entre 5 a 10 milímetros? Ya sabemos que cuando encontramos un cáncer menor de 10 milímetros, la sobrevida a los 5 años es del 95%. Pero lo que pocos saben es que al duplicarse el diámetro de un cáncer invasivo, da como resultado un cáncer con 8 veces más células. Es por esto que a medida que crece, su tratamiento y pronóstico son menos favorables. Descubrir cánceres menores de 1 centímetro disminuye la morbimortalidad, ya que los cánceres de 5 a 10 milímetros o menores son tratados satisfactoriamente, la mayoría de las veces sin quimioterapia, posiblemente sin radioterapia, y dando como resultado el 1% de mortalidad. Otro punto importante: al escucharme hablar podrán preguntarse si es necesario someter a biopsia todas las lesiones que se encuentran, y la respuesta es absolutamente no. Las lesiones menores de 5 milímetros pueden seguirse de forma segura en 6 meses, sin miedo al crecimiento excesivo, y de esta manera logramos reducir las biopsias falsas positivas. Con la tecnología Sonosine se ha logrado demostrar en esas pacientes que se han realizado de forma rutinaria su control con este método que alrededor del 80% de los carcinomas ductales invasivos de mama duplican su tamaño en un año y los lubulillares lo triplican. Este es otro motivo importante para lograr detección a tiempo. Estudios han demostrado que no hay diferencia de supervivencia entre mujeres con carcinomas infiltrantes de 5 a 10 milímetros y mujeres que nunca han tenido carcinoma infiltrante. Así que nuestra misión es definitivamente detectarlos a tiempo. Entonces, si todos los cánceres de 5 milímetros pudieran ser descubiertos por Sonosine August, alrededor del 90% de los cánceres de mama invasivos serían potencialmente reconocibles como estadio 1, como lesiones T1B por estudio anual de Sonosine. Y esta es la pregunta que toda mujer debe hacerse: ¿tengo tejido mamario denso? Nosotros tenemos la responsabilidad de informarles a nuestras pacientes el tipo de tejido mamario que tiene para que ella pueda optar a su mejor método de detección. Si bien existen muchos estudios complementarios para la evaluación de mamas densas, en esta oportunidad me voy a enfocar en el ultrasonido. Antes de avanzar, quisiera explicar por qué la mamografía sigue siendo el único método aceptado como screening para la detección precoz, y es porque otros métodos, por sus características particulares, no han logrado serlo. Por ejemplo, la resonancia es muy costosa, requiere la utilización de material de contraste que no es inocuo. Lo mismo pasa con la mamografía por emisión de positrones, también es un método muy caro. La tomosíntesis detecta mucho menos cánceres pequeños, sobre todo en esas mamas extremadamente densas. Igual necesitamos un estudio complementario. La tecnología ABUS, que es la tecnología de ultrasonido automatizado 3D, no tiene la capacidad de escanear la totalidad del tejido mamario y también encuentra cánceres de menor tamaño que Sonosine. Y voy a hablarles de los problemas del ultrasonido a mano alzada. El ultrasonido a mano alzada es el complemento aceptado para todo tipo de pacientes. Sin embargo, es un método extremadamente operador dependiente, lo que lo hace inconsistente.
Un punto importante es que cuando nuestra mano escanea, avanza más o menos 3-4 centímetros por segundo. Generalmente las máquinas están funcionando a unos 30 cuadros por segundo. Esto da como resultado que de una lesión de 3 milímetros a mano alzada, con suerte podamos obtener dos fotos, dos imágenes que pasaron además rápidamente por nuestros ojos, y esa es la razón por la cual muchas veces nuestros ojos no detectan esa lesión de 3 milímetros que está en medio de otras lesiones probablemente benignas o en medio de una cantidad de aspectos de la mama que nos distraen. Por lo tanto, no es adecuado como método de pesquisa solito. Evidentemente, el ultrasonido convencional es un muy buen método, pero existía la necesidad de mejorarlo, por lo que varias empresas han desarrollado ultrasonidos automatizados. En la actualidad existen dos tipos. El primero, conocido como ABUS, por sus siglas en inglés, Automated Breast Ultrasound. Los de este tipo tienen un transductor tipo paleta que brindan un campo de imagen más extenso que la ecografía convencional, aportan una visión panorámica de la mama. Además, muestra lesiones en tres planos y determina de forma automática la distancia que existe entre alguna lesión y el pezón o la piel. Los segundos son conocidos como ultrasonidos automatizados de mama entera. Uno es el conocido SOFIA, consiste en una comilla en la que hay un espacio tipo cápsula para colocar el seno en posición de decúbito prono. Este también brinda una visión panorámica de todo el tejido mamario y permite la reconstrucción 3D. Además, con este podemos evaluar axilas en un segundo tiempo. Al voltear a la paciente se le hace un escaneo manual en la axila y por eso se dice que es un ultrasonido de mama entera. No es tan práctico, tan cómodo para la paciente y la imagen que se obtiene también es tecnología 3D. El otro tipo de ultrasonido automatizado es el que les voy a hablar a continuación, que es Sonocine. Pero antes quiero hablarles un poco de la tecnología 3D y por qué esta tecnología no funciona para pesquisa. Resulta que detecta lesiones de mayor tamaño que Sonocine y eso se debe a que la imagen que utiliza ABUS 3D es de 15 por 5 centímetros con su paleta amplia, lo que produce una imagen de la lesión 9 veces más pequeña en el campo de visión en comparación con los 5 por 5 centímetros de la imagen que obtiene Sonocine. Lo que resulta en ver mucha extensión de tejido mamario, pero con una imagen poco definida de la lesión, lo que es comparable con sentarse en la primera fila de una sala de cine. Cuando en ABUS 3D de 15 por 5 centímetros las imágenes tienen el mismo aumento que las imágenes de Sonocine 5 por 5 centímetros, la periferia de la imagen en ABUS 3D son imposibles de caracterizar sin el movimiento de los ojos, y eso hace que se falle en el momento de detección. Entonces, la tecnología 3D es excelente para ubicación de lesiones ya encontradas, es decir, no es relevante para pesquisa y de hecho aumenta el tiempo de lectura sin aumentar la exactitud de detección. Sin embargo, es un método apropiado para orientarnos en espacio en el momento de hacer estudios diagnósticos, que como sabemos es la fase que sigue a la pesquisa. Y pues en la búsqueda de caminos de mejoras del ultrasonido, después de muchas pruebas de ensayo y error, de lo que les voy a hablar a continuación es lo que yo llamo la solución en cuanto a ultrasonido automatizado. Se trata de Sonocine Aubus, que se traduje, como les dije, en ultrasonido automatizado de mama entera. Fue creado por un médico radiólogo con más de 30 años de experiencia en lectura de ultrasonido mamario, quien se basó en la premisa de que si con ultrasonido de segunda evaluación se conseguían lesiones pequeñas visualizadas por resonancia magnética, ¿qué pasaba con el primer ultrasonido? Y la respuesta era sencilla: error humano. Entonces, ¿en qué consiste la tecnología Sonocine? Es un estudio de ultrasonido de la totalidad de ambas mamas, en el cual un brazo mecánico con guía computarizada se conecta a un transductor de ultrasonido convencional de óptima calidad y este controla la posición y velocidad del transductor. Algo que es muy importante y práctico es que la imagen se revisa en tiempo real, de la misma manera que se revisaría cualquier examen estándar de ultrasonido, ya sea en el momento del examen o más tarde si el examen se registra y almacena, porque se visualiza en modo cine. Las ventajas son las mismas del ultrasonido convencional, a la que yo le agrego lo más importante, que es que proporciona una grabación permanente para la revisión y seguimiento de su médico tratante. ¿Cómo se logra esto? El brazo mecánico guiado con computadora adquiere imágenes en hileras una al lado de otra que se superponen entre 7 y 10 milímetros, lo que garantiza que haya una cobertura completa de ambas mamas y áreas de extensión.
Las imágenes se recopilan aproximadamente a una distancia de 0,4 milímetros y posteriormente un software patentado, el CineDetect, crea un ciclo de película para la revisión de aproximadamente 5.000 imágenes, simulando imágenes en tiempo real, lo cual al ojo humano en un ultrasonido convencional resulta imposible. Todos estos factores están diseñados para hacer el reconocimiento de los cánceres pequeños de manera más fácil y confiable. Sonocine es una tecnología en la que los tiempos de escaneo y lectura están separados para evitar distracción multitarea. La tecnología de escaneo registra suficientes imágenes en la totalidad de ambas mamas, lo que permite al lector el tiempo suficiente para reconocer rápidamente carcinomas infiltrantes de 5 milímetros y hasta 3 milímetros en cualquier lugar de las mamas. La tecnología de lectura facilita el uso de la visión macular fija para la detección de movimiento anormal dentro del movimiento normal con una magnificación apropiada, minimizando el espaciado del cuadro a menos de medio milímetro. Otro punto a favor es que el tiempo de escaneo es muy rápido, aproximadamente entre 7 a 10 minutos dependiendo del tamaño de los senos. Como podemos ver, el examen no se trata solo del tejido mamario, sino también de las áreas de extensión infraclavicular, axilares, intermamarias y submamarias. En la estación de examen, el brazo robótico, como les dije, controla la velocidad del transductor y su ubicación, asegurando la cobertura uniforme y completa desde la región infraclavicular al pliegue inframamario y desde la axila hasta el esternón. Recopila imágenes únicas cada 400 micrones, esto significa que está haciendo 24 fotos en cada centímetro, haciendo coincidir continuamente la velocidad del transductor con la salida de ultrasonido, produciendo una animación suave para la revisión posterior del radiólogo. El operador lo que hace es ajustar la presión y el ángulo del transductor para asegurar el contacto del transductor con la piel y lograr una imagen de alta calidad. La estación de lectura proporciona un entorno para que el radiólogo no tenga distracciones sin el paciente presente, anima las imágenes como un cineloop en una velocidad de lectura natural como si estuviera viendo el estudio en tiempo real, facilita el uso de la visión macular fija, esa que nos permite la detección de movimiento anormal dentro del movimiento normal con el aumento adecuado, brinda mayor oportunidad de detectar carcinomas infiltrantes de 3 a 5 milímetros en una incidencia de 3 a 6 por 1000 mujeres, y permite al radiólogo hacer el postproceso de las imágenes para caracterizarlas adecuadamente. Fíjense cómo de una lesión tan pequeña podemos ver 9 fotos, algo que a mano alzada es imposible, y esto nos permite caracterizar tanto la lesión como lo que ocurre en el tejido circundante. Ahora tenemos que aprender a ver lo que no estábamos acostumbrados a ver por ultrasonido. Para que se entienda un poco más, observen el video con atención y les voy explicando qué es lo que pasa en nuestro cerebro. La mirada fija mantiene el flujo de la imagen proyectada en nuestra mácula. El borde negro de ancho evita que la luz distraiga en la periferia de los ojos. La distancia entre cuadros hace que cada 400 micrones pueda hacer que se obtengan 12 imágenes a través de un carcinoma infiltrante de 5 milímetros. Además, nuestro cerebro tiene un tiempo de permanencia visual entre 0,2 y 0,4 segundos para ver una disrupción aberrante de 3 a 5 milímetros. Esto es importante en el caso de carcinomas infiltrantes pequeños en el correr de las imágenes. Estudios demuestran que es posible que con sonocine anual se puedan encontrar carcinomas invasivos lo suficientemente pequeños como para tener el mismo efecto para el cáncer de mama que la prueba de Papa Nicolau para el cáncer de cuello uterino. Ni August ni la prueba de Papa Nicolau curan el cáncer. Ambos encuentran el cáncer lo suficientemente temprano como para ser tratado con éxito y con facilidad, sin dañar a la mujer ni tener un costo indebido, ya que los ahorros pagarían la detección universal. Estudios ya desde el año 2010 demuestran sus ventajas. La sensibilidad de detección de cáncer aumentó 40% con mamografía sola a un 81% cuando se sumaba Aubus, esto en paciente con mama densa. La sensibilidad de Aubus cuando se utilizaba solo era del 67% y algo importante es que el 67% de los cánceres detectados fueron menores de 10 milímetros y detectados solo con Aubus. La sensibilidad de Aubus para estos tumores fue de 81% en comparación con 33% para mamografía, como les digo en el caso de paciente con mama densa. Numerosos datos muestran que sonocine Aubus puede hacer por los cánceres invasivos lo que hizo la prueba de Papa Nicolau para el cáncer de cuello uterino. Ninguno de los dos métodos va a curar el cáncer, pero ambos lo encuentran lo suficientemente temprano para removerlo y tratarlo fácilmente.
y prácticamente ambos eliminan el riesgo de muerte cuando se hace anualmente. Ahora les presentaré algunos casos clínicos. En este caso, paciente de 72 años asintomática acude por control anual, mamografía sin alteraciones, categorizada VIRAT 0. Estamos, recuerden, en el contexto de mamografía de screening. Este cine nos demuestra la presencia en la región centromamaria de un POC que salta a la vista, algo que llama la atención y que definitivamente tenemos que evaluar. En el postproceso se ve en la imagen de arriba que en las fotos estáticas de AU se demuestra una masa de 6 milímetros de márgenes no circunscritos y en el ultrasonido de segunda evaluación dirigido, la elastografía demuestra una masa dura. Este hallazgo estuvo en relación con un carcinoma ductal in situ de bajo grado. Este caso muestra una paciente asintomática de 64 años que acude por control de rutina, sin factores de riesgo, con mamas moderadamente fibroglandulares, con asimetrías de densidad y fue categorizada VIRAT 0. En el video vemos que salta una lesión en mama derecha, lo sabemos porque el Cinedetect nos dice en dónde está la lesión. Vemos un POC, se lo señalo con una flecha en el postproceso para que entiendan lo que estoy haciendo, adelantando y retrocediendo para poder ver varias veces lo que llamó la atención a mis ojos. Fíjense en el postproceso, cómo se demuestra en las fotos estáticas de Aubus una masa de 8 milímetros irregular que irrumpe los planos fibrosos. Ahora en ultrasonido podemos identificar muy bien disrupción de planos fibrosos, distorsiones de arquitectura en las series de fotos estáticas. En estos casos, las lesiones son sospechosas de malignidad. En el estudio ultrasonográfico de segunda evaluación dirigido no hubo señal Doppler en la lesión, sin embargo, se procedió a la biopsia guiada por ultrasonido, resultando un carcinoma lobulillar infiltrante de 1 centímetro con ganglio centinela negativo. Aquí vemos fotos de la localización guiada por ultrasonido en las que se demuestran imágenes longitudinales y transversales del marcador higroscópico, así como la marca metálica, la masa y el arpón de localización y observamos también los controles radiológicos de posicionamiento de arpón. Posterior a la biopsia se le practicó resonancia magnética de mamas para evaluar extensión y se demuestra que es la única alteración visible tal como lo vimos en el primer estudio de August. A mí este caso particularmente me encanta mostrarlo porque los carcinomas lobulillares son los carcinomas más difíciles de detectar desde cualquier punto, desde cualquier tipo de metodología. Antes los veíamos de pequeño tamaño solo por resonancia magnética, hoy en día Sonocine tiene la capacidad de verlos tan pequeños. ¿Y por qué costaba? Porque es que el lobulillar tiene una manera particular de crecer como en redes y es difícil detectarlos en mamografía y en ultrasonidos convencionales. Escogí este caso para responder a la pregunta que muchos deben estar haciéndose en mente. ¿Qué pasa con las microcalcificaciones si solo son visibles por mamografía? Esta paciente en particular de 64 años acude por un control de rutina asintomática y se observaron unas mamas moderadamente fibroglandulares con microcalcificaciones de distribución segmentaria altamente sospechosas de malignidad. Se le recomendó el ultrasonido complementario. Yo creo que todos los radiólogos necesitamos ver para creer. Como les dije, al manipular las imágenes de sonocine podemos lograr ver calcificaciones. Incluso podemos lograr ver engrosamiento ductal en los carcinomas ductales in situ. Evidentemente, no vamos a caracterizar las calcificaciones, pero sí logramos verlas. Si se fijan las fotos estáticas, vemos puntos brillantes hiperecogénicos que representan las microcalcificaciones. Además, como les dije, no solo eso, también podemos ver el engrosamiento de las paredes ductales, así como el lumen irregular de los mismos. ¿Que cómo se logra? Porque, bueno, por los cortes milimétricos que hace Sonocine, se reconstruye esa calcificación, que puede medir 3 milímetros, pues el software logra reconstruir esa calcificación. Y gracias a estos hallazgos, en este caso en particular, como logramos verlo por ultrasonido, se procedió a hacer la toma de muestra guiada por ultrasonido.
Este tipo de casos beneficia a las pacientes porque le ahorra costos y le ahorra someterse a procedimientos como estereotaxias que no son tan cómodos para una paciente. En el espécimen observamos las calcificaciones y la biopsia resultó en un carcinoma ductal in situ grado 3 con comedonecrosis. Esta es una paciente de 53 años, acudida por control anual, mamas extremadamente densas, VIRAT 0. El CineLoop muestra una masa hipoecoica de márgenes no circunscritos, más alta que ancha, categorizada como VIRAT 5. ¿Y por qué tan categórico el VIRAT 5? Sin complemento. Fíjense cómo los cuadros estáticos demuestran que es una masa irregular con extensión ductal y márgenes no circunscritos más alta que ancha asociada a calcificaciones. En efecto, la biopsia reveló se trataba de un carcinoma ductal infiltrante de 1.4 centímetros. Este es un caso de una paciente de 78 años con antecedentes de terapia de reemplazo hormonal prolongada. Acudió a control anual. En la mamografía veíamos mamas moderadamente fibroglandulares con múltiples masas de márgenes parcialmente circunscritos. Fue categorizada como VIRAT 0. Quiero mostrarles la tomosíntesis porque a esta paciente se le realizó tomosíntesis como complemento y en la mama derecha, donde se encontró el hallazgo por sonocine, no vimos algo más significativo de lo que ya habíamos visto por mamografía. Este tipo de casos de mama son delicados porque la multiplicidad de hallazgos benignos nos lleva a hacernos sentir tranquilos y pudiésemos dejar de pasar por alto lesiones no tan sutiles como las que les voy a mostrar a continuación. Si se fijan, las flechas muestran una lesión en el espesor del parénquima mamario que solo con el método Cine salta a la vista. En el postproceso, si la detallamos en las fotos estáticas, podemos ver que se trata de una masa heterogénea que muestra fibrosis y edema cuando se manipula el contraste. Y además, se observa bien el componente sólido de la lesión, así como la irrupción de los planos fibrosos. En el ultrasonido de segunda evaluación dirigido, la masa mostró señal Doppler, se procedió a la toma de muestra y estuvo en relación con un carcinoma ductal infiltrante grado 2. Este es el caso de una paciente portadora de implantes mamarios con mamas extremadamente densas, 51 años, asintomática, sin historia familiar para cáncer de mama. En el video AUBUS se identifica una masa sólida en el cuadrante superinterno de mama derecha y también se identificó una masa en axila ipsilateral. Aquí yo manipulo la imagen para que se pueda ver mejor, adelanto, atraso y puedo señalarla. En las imágenes del postproceso logramos identificar la masa de 6 milímetros, tenía márgenes no circunscritos, irrumpía planos fibrosos, se le practica ultrasonido de segunda evaluación dirigido y presentaba señal Doppler. Además, en axila había una adenopatía que había perdido el hilo graso. Todo estuvo en relación con un carcinoma ductal in situ grado intermedio con ganglio metastásico. Este último caso es bien importante porque se trataba de una paciente con diagnóstico reciente de cáncer de mama y fue referida para realizar un examen de extensión ya que no podía realizarse resonancia magnética porque sufría de claustrofobia. Aquí, como ven, están las masas características de malignidad, tenía adenopatías, ya esto era un cáncer conocido. Al evaluar la mama contralateral, observamos una pequeña masa de 3 milímetros en el cuadrante superexterno, hipoecoica, más alta que ancha, sospechosa de malignidad, y en efecto se trató de un carcinoma ductal in situ. Como ven, los cortes micrométricos en el postproceso permiten que las lesiones tan pequeñas como estas de 3 milímetros puedan picarse en muchos pedacitos, ver desde donde empiezan a dañar el estroma hasta donde termina la lesión, ver todas las características de sus márgenes, ver si se infiltran o no planos adyacentes. Realmente es un buen método no invasivo para poder hacer extensión. ¿Y cómo incluiríamos a AUBUS en la pesquisa?
Pues este método no viene a sustituir a la mamografía, todo lo contrario, viene a ayudar a la mamografía, a ver esas lesiones donde la mamografía no alcanza a ver. Cuando se trata de complemento de mamografía, es un complemento como ultrasonido normal, con la diferencia que puede hacerse antes o después de la mamografía, porque no voy a necesitar a la mamografía para dirigir el ultrasonido a mano alzada, porque no se trata de ultrasonido a mano alzada. ¿Dónde podemos incluir Sonocine como pesquisa? En todas esas pacientes menores de 40 años que no tienen un protocolo establecido de pesquisa. En esas pacientes que van a ser sometidas, por ejemplo, a tratamientos de aumento mamario, a tratamientos de fertilidad. Pacientes que no tienen protocolo, este método las va a ayudar a salvar sus vidas. Sonocine como método de pesquisa es un estudio innovador aprobado por la FDA desde el año 2008, aprobado como método de pesquisa complementario a la mamografía. Ha demostrado triple detección de cánceres menores de 1 centímetro, lo cual mejora el pronóstico. También ha demostrado doble detección de nódulos malignos no visibles por mamografía. Tiene un valor predictivo positivo entre 38 y 44%, igual a mamografía en paciente con mama densa. Este método detecta 16 a 29% más cánceres comparados con la mamografía sola en mama densa, y hay menos llamados a pacientes para reevaluaciones o biopsias innecesarias. El tiempo promedio de estudio es de 8 minutos en comparación con ultrasonido convencional, que son 19 minutos. Se requieren solo 4 horas de entrenamiento para la lectura, porque es como ver ultrasonido convencional, y es más sencillo porque es ver en tiempo real las alteraciones. Está dirigido a todos los grupos etarios, especialmente mujeres con mama densa y pacientes con implantes mamarios. Gracias a los cortes micrométricos se logran ver no solo microcalcificaciones, sino las alteraciones que produce un carcinoma ductal in situ en las paredes de los ductos, y por esta razón detecta con mayor sensibilidad carcinomas ductales in situ en pacientes con mama densa cuando se compara con mamografía sola. Entonces, no resulta descabellado pensar que este método en pocos años sea considerado como método de pesquisa en pacientes jóvenes. Aunque es un método que ha sido creado hace más de 10 años, en la actualidad las mejoras en cuanto a software y calidad de imagen de los ultrasonidos son significativas. Yo estoy súper segura que este método en buenas manos, y me refiero a la manera como estamos acostumbrados a manejar la patología mamaria en nuestro país, cambiará la historia del cáncer de mama. Y estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Kelly, el creador de Sonocine, que ninguna mujer debería morir, ni siquiera temer morir de cáncer de mama. Sonocine tiene la tecnología y como médicos tenemos el alcance para resolver este problema. Juntos podemos realizar nuestro propósito de salvar vidas. Muchísimas gracias.